Tenían por costumbre que sacudirse las sandalias y la ropa antes de entrar para no contaminar su lugar, su tierra, con países extranjeros, con países paganos. ¿Qué significa polvo? Polvo en hebreo abak o apar y en griego konis. Y debido al clima, usted lo sabe, esos lugares que son muy cálidos, polvosos, secos, en el Antiguo Oriente, pues era una situación que ocasionó prácticas tales como lavarse los pies, que ya lo vimos ahora para la purificación, de entrar también a una casa. Vamos ahí en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 1 en adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús su hora, había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrijo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con toalla que estaba ceñido. Entonces dice, vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús, le dijo, lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, entonces no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Ya quería que le hiciera un lavado en todo el cuerpo, ¿verdad? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Dice, aunque no todos. ¿Por qué? Porque ahí estaba Judas, ¿verdad? Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos unos a otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hicieres. Así que mis hermanos, vemos que esta tradición representaba algo muy importante y Jesús nos mostró, ¿verdad?, que en el amor tan grande que le tenía a sus discípulos, nos pone un ejemplo muy grande. ¿Quieres ser el mejor? ¿Quieres ser el más importante? Entonces, sirve a los demás. Sé el servus servorum, el siervo de los siervos. Lávale los pies a tus hermanos. Qué duro, ¿no? Nos enseña el Señor cómo entre más conocemos de Cristo, Él nos pide que seamos más humildes, que seamos más sencillos, menos soberbios, tengas o no tengas. Por ejemplo, echarse polvo o ceniza en la cabeza, usted lo sabe, era una señal muy común del pueblo del arrepentimiento. Recordarán en Job 2:12 cómo se llenó de cenizas. En Mateo 10:14, vamos ahí, Evangelio de Mateo 10:14. Si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Se acuerda? Le comenté precisamente de uno de los rubros de la Didache, de este manual de los discípulos. Era eso, era una indicación de que no deberían de permanecer. Y dice, y si alguno no recibiere, ni escuchara vuestras palabras saliendo fuera de aquella casa o ciudad, sacudiera el polvo de nuestros pies. Mire, Mateo y Lucas utilizan este mismo verbo imperativo, que es auristo. Auristo
significa quitarse o sacudirse. Sí, así que la frase de Jesús sobre sacudirse el polvo de los pies cuando no eran recibidos debía servir para hacer entender a la gente que los apóstoles no habían ido por interés para sacarle dinero u otras cosas. Porque acuérdense, y lo estamos viendo, que había falsos maestros, falsos profetas, que sí pedían dinero y sacaban al pueblo. Y muestra es que no querían ni siquiera llevarse el polvo. Es decir, nosotros venimos a compartirle la palabra, no queremos su dinero, y entonces ni siquiera el polvo de tu casa me voy a llevar. Que la gente vea que me estoy sacudiendo, no me llevo nada de tu casa. Habían acudido para brindarles, mis hermanos, la salvación, para darles el mensaje. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues lo rechazaron. Se privaban a sí mismos de esa gran bendición. Así que la pregunta es, ¿y nosotros qué hemos de hacer en estos tiempos? Tal vez no quieras sacudirte el polvo de una casa cuando salgas de ahí. Pero también de igual manera llamó, dice en Marcos 6:11, y llamando a los 12 empezó a enviarlos de 2 en 2 y les daba potestad. Y luego les dijo: sacudid el polvo de debajo de vuestros pies como testimonio para ellos. No era para los discípulos, sino era para la gente que los miraba. Así que pues, mis hermanos, sacudirse el polvo significa que se rompieron las relaciones con esa persona, aunque decía sin guardar ningún rencor o malos recuerdos. ¿Por qué? Porque la fe se propone. Nosotros vamos con las personas a ¿qué? No a convencerlas, porque ¿quién convence? El Espíritu Santo convence de pecado. Hoy le quiero compartir que hoy en la mañana fui a un funeral, ¿verdad?, de un tío, de un trabajador que tuve, y me pidió nuevamente que fuera. Y fue de gran bendición porque pues prediqué sobre el arrepentimiento y varias personas estuvieron llorando, quebrantadas, prometieron venir a la iglesia este domingo. Siempre Dios nos da oportunidad de hablar y vemos cómo el Espíritu Santo se mueve cuando tú realmente, tu anhelo es que ellos conozcan el mensaje de salvación. Así que la fe se propone, no debe de imponerse, y ahora de ese momento en adelante la responsabilidad no es mía, sino yo he dejado el mensaje de salvación, yo he dejado la semilla sembrada en sus corazones. Todo dependerá en dónde haya caído y si dará frutos y si realmente ellos tienen el deseo de cambiar y de buscar de Dios en estos tiempos. Les decía, están las señales que hemos visto cada día. Cada mañana escuchamos noticias, muerte, desolación. Es tiempo que las personas se vuelvan a Dios, que reconozcan que necesitan de Dios. Y hay mucha necesidad verdaderamente en los corazones de las personas. Así que, mis hermanos, algo importante que también al sacudirse los pies, y es cuando nosotros vamos a algún lugar, se hacía una descarga emocional negativa de lo que ahí había pasado, porque recordaremos que después de predicar también hay experiencias hostiles, ¿no? Recordará en el siguiente versículo que leímos, de Hechos 13:51, si me acompaña ahí, 13:51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y luego dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasó de un versículo al otro? Después de ser ofendidos, después de haber sido rechazados, después de haber sido, los han de haber corrido, dicho, sálgase de aquí, no queremos saber nada de Cristo. Seguramente salieron cabizbajos, se sacudieron el polvo, y dice que dejando esa tristeza, esa experiencia, dice, los discípulos estaban llenos ¿de qué? Y del Espíritu Santo. Mis hermanos,
Lo que quería compartir hoy era eso, esas dos cuestiones, esas dos tradiciones, tanto de la Iglesia romana, que tenía su base, su sustento en el Antiguo Testamento, refiriéndose a la ceniza, no al uso, y la otra, la cuestión de sacudirse. Y creo que nosotros tenemos que pensar en que como discípulos fieles tenemos que seguir compartiendo. No te sientas rechazado, porque recuerden que no rechazan el mensajero, rechazan el mensaje de salvación, y rechazan a quien nos envió. Nosotros tenemos que abrir nuestros labios a tiempo y a destiempo, orar por las personas que tenemos el anhelo de que conozcan de Cristo. Y en todo momento, como he escuchado que algunas hermanas en un semáforo, en una oportunidad, en el taxi, con un cliente, con un paciente, mis hermanos, tenemos que seguir haciéndolo, porque el tiempo se agota. Las familias que nosotros conocemos, tenemos que decirles, si esas personas nos rechazan, entonces ya no será responsabilidad de nosotros. Que esta tarde, pues nosotros nos sentamos agradecidos con Dios como discípulos que están esta tarde, esta noche, llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo, para que el Señor nos envíe a seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación y que ningún alma se pierda. Cierre sus ojos. Padre, gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas de esos discípulos y apóstoles a quien tú enviaste, Jesús, a decirles que tú pronto regresarías. Muchos hoy se ríen, Señor, diciendo ya pasaron 2000 años y no llega. Padre, tus tiempos son perfectos. El Kairos te pertenece. El Cronos es del hombre, pero en cualquier momento llegarás. Permite que esta iglesia, cada uno de nosotros, como tu cuerpo, como una iglesia agradable, santa, podamos seguir creciendo, Padre. Permítenos en estos tiempos seguir llenos del gozo de tu Espíritu Santo. Esa alegría que nos da de podernos reunir, de poder orar, y que a través de este tiempo, hasta que llegue nuevamente ese encuentro que sucederá, nosotros, Señor, podamos seguir recordando todo lo que hiciste en este tiempo terrenal, todas tus enseñanzas, y poderlas poner en práctica, porque es la única manera, Señor, que nosotros podamos poder agradarte y poder vivir en comunión contigo. Permítenos, oh Señor, que sea a través de tu Espíritu Santo que podamos ser guiados y ser transformados. Bendice a estas familias que hoy han estado aquí. Bendice a estas familias que hoy nos ven por estos medios electrónicos. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permite recordarte cada instante y cada día arrepentirnos y ser agradecidos en nuestro corazón por un día más de vida. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos en el dulce y precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.